El exotraje es uno de los elementos más importantes de todo No Man's Sky, porque este nos va a ayudar a sobrevivir a climas extremos, bajo el agua y poder recorrer mayores distancias tanto corriendo como con nuestro jetpack, además de almacenar la mayor cantidad de recursos que vamos a cargar con nosotros durante nuestras partidas. Parceros, yo soy Caliche y hoy te voy a mostrar cómo encontrar mejoras para tu exotraje, los mejores módulos y tecnologías, aumentar los espacios de almacenamiento al máximo y uno que otro truquito adicional. Pero antes, sin decirte que si te gusta todo el contenido de No Man's Sky, por favor te suscribas y le des like a este video. Seguro vas a encontrar más contenido que te ayudará y además de mantenerte al día de todo lo nuevo que va saliendo. También para invitarte a los directos que hacemos por acá. Allí resolvemos dudas, jugamos entre todos y lo más importante es que la pasamos muy chimba. Te dejo los links en el primer comentario. Ahora sí, vamos con la guía. Bueno, para empezar con esta guía del exotraje, lo primero que les voy a mostrar es cómo poder aumentar los espacios de almacenamiento de nuestro exotraje. Vemos que en este caso yo tengo estos espacios y estos espacios de aumento. Entonces, una de las primeras formas es desde la estación espacial. Vamos a ir aquí al módulo de la terminal del exotraje, que es este de acá. Como pueden ver, está señalado por ese iconito y nos vamos a dirigir hacia la terminal. Acá, como ven, esta baliza se nos va a abrir y nos va a permitir aumentar un espacio. Este espacio nos va a costar entre 150.000 unidades y 250.000 unidades. Esto va a depender de cuántos hayan aumentado y dependiendo también de la estación espacial. Entonces, normalmente él nos va a dar un espacio aquí en el cargamento, pero me han dicho varias veces por TikTok y también en comentarios de YouTube que cómo hacen, porque es que no quieren aumentar el cargamento, quieren aumentar la tecnología. Entonces lo único que tienen que hacer es pasar su cursor por el espacio que quieran aumentar en tecnología y de esta forma van a poder alternar entre un espacio o el otro. Eso ya va a depender de ustedes. Entonces, de esta forma vamos a poder aumentar, digamos que en este caso ya aumentaron una de tecnología y ahorita aumentamos uno de cargamento. Mire que por lo menos el de tecnología, como tengo pocos espacios de aumento, me está costando 125.000 unidades, pero si le pongo al de cargamento, que ya tengo varios creados, me va a costar 200.000, entonces esto va a variar. Vamos a darle el de tecnología y mejorar. Esta es una de las formas. Tienen que tener en cuenta que estos módulos o estas balizas no se reinician cuando se recarga partida. Normalmente, y ahorita más adelante les muestro, que cuando uno compra módulos de mejora en estas terminales, uno puede comprar uno, recargar partida y volver a comprar el mismo las veces que quiera haciendo este método. Pero esto no va a pasar con los módulos de mejora o con los espacios de mejora, entonces para que lo tengan en cuenta y no estén recargando ahí a lo loco. Otra de las formas que tenemos para aumentar los espacios de almacenamiento es desde la anomalía. Entonces, normal, vamos a ir hacia nuestra nave, vamos a salir hacia el espacio y una vez que estemos aquí en el espacio vamos a llamar a la anomalía, que es esta bolita negra acá grande, que si de pronto están nuevos y apenas están empezando, pues se las van a dar a medida que vayan avanzando en las partidas o en las misiones. Vamos a entrar a la anomalía y una vez que lleguemos a la anomalía, pues nos vamos a bajar de la nave y nos vamos a dirigir hacia la parte donde podemos mejorar todas las tecnologías, o mejor dicho, desbloquear todas las tecnologías de la multiherramienta, de la nave, los planos de las bases, que es aquí atrás, y nos vamos a dirigir hacia la interacción Selene. Nos va a aparecer este mismo módulo o baliza para poder mejorar el exotraje. Igualmente vamos a interactuar con ella y aquí nos va entonces otra vez con la misma interfaz. Vamos a poder cambiar entre entre tecnología o cargamento. Vamos que en este caso vamos a darle en tecnología y lo recargamos. Algo para tener en cuenta: estos dos espacios se nos van a habilitar siempre cada vez que veamos un sistema nuevo. Entonces, cada vez que saltemos con nuestro mapa galáctico, vamos a poder en cada sistema aumentar 2 espacios de almacenamiento con este método, con la anomalía y con la estación espacial. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y no se los pierdan, porque la verdad pues es una forma fácil de ir aumentando a medida que vamos saltando por diferentes sistemas. Bueno, otro de los métodos para aumentar nuestros espacios de almacenamiento empieza acá en la anomalía, y es que para esto vamos a usar la exonave, que se llama Vagabundo. Entonces, primero, para poderla desbloquear, vamos a ir aquí a la terminal de investigación de construcción y vamos a pasar hasta donde tengamos la geobahía del Vagabundo. En este caso yo no la tengo desbloqueada, entonces la geobahía del Vagabundo la vamos a desbloquear
con 4 datos recuperados. Estos son los que encontramos en un planeta con un simbolito como de Wi-Fi y los podemos farmear desde la Tierra con el manipulador de terreno. Lo que vamos a hacer es que vamos a desbloquear la bahía del vagabundo. Una vez que la tengamos, vamos a ir aquí mismo en la terminal y vamos a ir a la interacción de Perses, que es la persona que nos desbloquea todas las mejoras para las exonaves. Entonces vamos a darle en investigar y vamos a desbloquear lo que son los radares y los amplificadores de radar. Esto nos va a costar 120 nanites por acá. Acá nos va a costar amplificador de radar 210 y el resonador de potencia de radar 320 nanites. Si de pronto no saben cómo conseguir nanites, por acá les voy a estar dando un videito de cómo hacerlo muy fácil. Entonces, una vez que tengamos esto desbloqueado, vamos a ir a un planeta cualquiera, ya ustedes decidirán. Les recomiendo que sea un planeta tranquilo para que el clima no los afecte mucho mientras vamos a buscar los espacios de almacenamiento. Entonces vamos hacia el planeta. Bueno, entonces una vez que lleguemos a un planeta que consideremos tranquilo o el que nosotros queramos, vamos a instalar la geobahía del vagabundo y en este vamos a tener que instalar los radares. Para eso vamos a necesitar metal cromático, baterías de iones, oro, metal cromático, baterías de iones y microprocesadores y metal cromático y microprocesador. Entonces vamos a conseguir las cositas y ya nos vemos. Bueno, entonces vamos a instalar los radares. Instalar el primero, segundo y tercero. Una vez que tengamos los radares instalados, vamos a ir al menú rápido y vamos a darle en radar de exonaves. Con este vamos a poder localizar puestos comerciales, depósitos, contenedores de expulsión, estructuras abandonadas, ruinas y estructuras alienígenas. Para el método de poder encontrar espacios para el exotraje vamos a usar el de localizar contenedor de expulsión. Entonces, como ven, él va a hacer un escaneo y si nos bajamos él nos va a mostrar que en este caso es hacia allá el contenedor de expulsión. Si ustedes quieren ir con el vagabundo lo pueden hacer, pero yo recomiendo que mejor vayan con la nave porque así va a ser mucho más rápido. Vamos a montar a la nave, como ya lo tenemos seleccionado el contenedor, entonces simplemente nos vamos a dirigir hacia allá. A veces aparecen cerca, a veces aparecen más lejos, ya eso miran ustedes. Y tienen que salir al espacio y volver a entrar al planeta para que sea mucho más rápido la llegada. Entonces de aquí vamos a aterrizar donde nos marca el contenedor de expulsión, a salir de la nave y ya aquí tenemos el mismo módulo que tenemos en la estación espacial y en la anomalía. Vamos a interactuar con ella y nos va a pedir unos elementos, que en este caso es holograma defectuoso, que va a ser un nanotubo de carbono, electrodo dañado, que va a ser nitrato de sodio, y núcleo de energía destrozado, que va a ser un almacenamiento antimateria. Entonces la verdad esos son muy fáciles porque son recetas que nos dan al principio del juego, entonces vamos a poder encontrarlo muy fácil. Sí les recomiendo que si quieren aumentar pues lo farmeen antes para que cada vez que vayan a esto no tengan que ir a farmearlo, sino que simplemente llegan, instalan y ya tienen su módulo. Entonces vamos a conseguir las piezas y ya volvemos. Bueno, entonces una vez que ya farmeamos los recursos, vamos a instalarlos. Almacenamiento antimateria, nanotubos de carbono y vamos a sacar aquí del sodio, vamos a sacar nitrato de sodio. Entonces acá ya se lo vamos a instalar y ya nos va a abrir el panel para poder coger el espacio. ¿Qué es lo chimba de este método? Que los espacios nos los va a dar gratis, porque pues obviamente vamos a tener que desbloquear lo del exonave y tener estos recursos para poder meterlos dentro del módulo, pero va a ser gratis. Entonces ya ustedes deciden hacia cuál quieren mejorar y lo mejoran. Entonces una vez que ya mejoren, para poder encontrar otro espacio, lo único que vamos a hacer es que vamos a llamar a nuestro vagabundo. Hay que tener en cuenta que mientras ustedes tengan instalada la geobahía dentro del mismo planeta, van a poder llamar el vagabundo las veces que quieran dentro del planeta. Entonces aquí le vamos a dar en llamar exonave y llamar vagabundo. Vamos a montar nuevamente en él, vamos a darle menú rápido, radar de exonave y contenedor de expulsión. Y como ven, él nos va a localizar otro contenedor que en este caso está hacia allá. Vamos hacia allá, nuevamente metemos los recursos y vamos a poder tener otro espacio. ¿Cuántos espacios tiene cada inventario? En tecnología nos van a dar un total de 60 espacios y en cargamento nos van a dar un total de 120 espacios. Entonces ya tendrán que hacer cuentas cada cuánto quieren ir aumentando los espacios de almacenamiento, pues para que lo puedan tener a tope. Bueno, algo que se me pasó mostrarles y es que yo les recomiendo que pongan donde creen la geobahía del vagabundo, pongan una baliza de guardado. ¿Para qué? Pues bueno, si no quieren gastar esos recursos, para que puedan volver
a esa misma baliza de guardado y recoger la Bahía del Vagabundo y pues como le digo, ahorrarse pues esos recursos si así lo quieren. Ahora sí vamos con el siguiente método. Bueno, para el siguiente método vamos a volver a la estación espacial y aquí vamos a dar un paseo para poder recoger dentro de estas cajas que vemos por acá o por aquí expuesto. Mira, aquí tenemos un dato de navegación encriptado. Estas cajitas nos van a dar nanites o datos de navegación. Vamos a ver si buscamos más, si encontramos más. Estoy de buenas encontrando más. Por aquí tenemos estas cajas que no nos dieron. Si de pronto no encuentran, entonces lo que pueden hacer es que pueden ir saltando entre estaciones espaciales para ir farmeando estos datos de navegación. Aquí tenemos otra y también nos dio nanites. Bien, estamos muy de buenas. Acá por lo menos en estos servidores nos dio un dato de navegación. Y así vamos a buscar por las diferentes estaciones espaciales para poder farmear, digamos que una buena cantidad, porque lo vamos a necesitar para poder comprar cartas de navegación planetaria. Una vez que ya hemos farmeado al menos 3 datos de navegación, vamos a ir donde el cartógrafo, que es ese señor de acá, y vamos a poder intercambiar cartas de navegación con él. Vamos a poder comprar un mapa al azar, ya esto va a depender de la estación espacial y si tenemos suerte vamos a intentar a ver qué nos da, a ver cuál nos da. Y nos dio carta de navegación planetaria, no, esta no nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a interactuar con él y vamos a darle en intercambiar cartas específicas. Acá nos vamos a centrar en una que se llama gráfica de mejora de exotraje y nos va a pedir 3 datos de navegación por una carta. Entonces la vamos a comprar. Como ven, yo apenas había farmeado 3, que fue lo que encontré así como rápido. Y esta carta es la que vamos a darle en trazar rumbo. Esta misma carta de navegación nos va a indicar dónde hay un contenedor de expulsión dentro de un planeta, dentro del sistema donde estamos actualmente. Entonces este contenedor de expulsión pues va a ser el mismo del método anterior. Nos va a pedir el nitrato de sodio, el nanotube de carbono y el almacenamiento antimateria. Y pues va a ser una forma adicional de poder encontrar este contenedor de expulsión. Digamos, si ustedes ya tienen bastantes datos de navegación porque han hecho ya un buen recorrido en las partidas, pueden usar este método y así también encontrar adicionales si es que de pronto no quieren hacer el método del vagabundo. Cuéntenmelo en los comentarios si ustedes conocen de pronto otro método y cuál de estos métodos que les acabé de enseñar pues para ustedes es como el más fácil de todos. La verdad, para mí el del vagabundo es muy ganador porque es muy fácil y se encuentran todas las mejoras de exotraje en un solo planeta prácticamente. Entonces ya saben cuál para mí deberían usar. Ahora les voy a mostrar cómo conseguir los mejores módulos clase S o clase X para las tecnologías. Entonces, una vez que estemos dentro de la estación espacial, vamos a ir nuevamente hacia la terminal del exotraje y vamos a interactuar con este señor que es el comerciante de tecnología. Con él vamos a poder comprar los módulos de mejora y vamos a poder encontrar desde clase C, clase B, clase A o clase S. Digamos que en este ejemplo podemos encontrar un módulo de protección tóxica, vamos a comprarlo, módulo de protección radioactiva, de soporte vital, de térmico y de térmico tanto en frío como en calor. Como pueden ver, aquí tengo un descuento del 2 nanites, que no es nada, pero este descuento lo van a poder aumentar con los gremios para que entonces tengan en cuenta eso y aumenten también los gremios. Como ven, en esta estación espacial solamente vamos a poder comprar de a un módulo de mejora cada vez que vengamos. Entonces, como les mencioné al principio, aquí lo que tenemos que hacer es que si queremos seguir comprando estos, vamos a ir hacia nuestra nave, vamos a subir a ella y a bajar para generar un punto de guardado manual. Vamos a ir hacia el menú y le vamos a dar en cargar punto de restablecimiento. No el que diga automático, ese no, el que diga restablecimiento porque ese fue el que acabamos de hacer. Entonces vamos a recargar partida. Bueno, una vez que entonces recargamos partida, vamos a ir nuevamente hacia la terminal del exotraje, acá en la estación espacial, y vamos a nuevamente interactuar con este señor de aquí que es el comerciante para volverle a comprar los módulos. Como pueden ver, los vamos a tener habilitados nuevamente y de esta forma vamos a poder comprarlos. Recuerden que para las mejoras de las tecnologías vamos a poder instalar solamente 3 módulos de mejora, bien sea clase S o clase X. Digamos que los clase X los van a poder encontrar en estaciones espaciales proscritas, las que tienen el sistema una calaverita al lado cuando ustedes hacen el análisis, y estos son digamos que los piratas. Allí también van a poder encontrar estos módulos clase X y se compran de la misma forma con nanites y van a poder recargar para poder comprarlos varias veces. Yo les recomiendo que compren mínimo 10 módulos de mejora de cada tecnología. ¿Por qué? Porque de esta forma van a poder hacer una quema de semillas mucho más rápida
línea y mucho más fácil. Si de pronto no sabes qué es una quema de semillas, yo les recomiendo que sí o sí vayan y vean este video que les voy a poner aquí, porque de esta forma van a poder encontrar los mejores módulos perfectos o casi perfectos para sus tecnologías. ¿Cuál es la diferencia entre módulo clase S o clase X? Digamos que el clase X, ustedes van a poder revisar esas estadísticas dentro del catálogo, tecnología, y acá en el exotraje van a poder revisar que por lo menos para el soporte vital, el tanque soporte vital en clase S tiene en tope un más 100 y un más 50 en energía solar. En cambio, el clase X va a tener un más 110 y un más 75% en energía solar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que pues obviamente el clase X tiene mayor tope de estadísticas, pero tiene menor rango de estadísticas, o sea, su rango de posibilidades es mayor, o sea que vas a tener menor probabilidad de encontrar módulos perfectos. En cambio el clase S, aunque le baja un poquito las estadísticas, su rango de estadísticas, valga la redundancia, es más corto. Entonces vas a poder encontrar mucho más rápido esos módulos casi perfectos o perfectos, porque hay mayor probabilidad de encontrarlos, es mucho más rápido. Entonces ya eso lo decides tú. Si quieres ponerle módulos clase X, tienes más tiempo de ir a farmearlos y también de hacer la quema de semillas. Véanse el video porque van a entender de qué les estoy hablando. Si de pronto tienes más tiempo, usen los clase X. Si de pronto quieren tener unos muy buenos módulos pero no tienen tanto tiempo, váyanse por los clase S, porque van a poder encontrar muy buenos módulos en menor tiempo. Entonces, una vez explicado esto, vamos a ir a ver la mejor configuración, el mejor layout para nuestro exotraje. Bueno, antes de mostrarle el mejor layout para nuestro exotraje, les voy a mostrar dónde vamos a poder desbloquear todas las tecnologías base para el exotraje. Aquí es de la anomalía, como ven que estamos en la anomalía, vamos a ir nuevamente hacia la parte de atrás donde desbloqueamos el espacio de aumento, aquí donde la interacción Selene, y vamos a hablar con ella. Como ven, pues aquí ya estoy en mi partida principal y vamos a ir a investigar mejoras de exotraje. Estas son todas las tecnologías base que tenemos para poder instalar en nuestro exotraje. Por lo menos en este caso tenemos el guante NBQ, que es el que nos va a permitir extraer plantas tanto de los planetas como de las granjas, la refinería personal, la refinería personal 2, que esta es la que recomiendo que pongan, el cohete de comercio, que es donde vamos a poder vender cosas hacia la estación espacial estando en un planeta, Kife, que es la que nos va a permitir pescar o tener un espacio para poder pescar tranquilos en los océanos, la protección frente a peligros para poder estar protegidos de todos los climas que tienen algunos planetas, como de calor extremo, de frío, tóxicos, radioactivos, membrana de ventilación que es para debajo del agua, y esta es una protección frente a peligros adicional. También vamos a tener para el soporte vital el reciclador de oxígeno y el derivador de oxígeno para que nos dure mucho más el soporte vital, que es como la vida de nosotros, el jetpack, que va a tener estos módulos de mejora, y también los traductores, porque nos van a ayudar a traducir ciertas palabras dependiendo del NPC con el que estemos hablando. Entonces estas son las tecnologías bases que vamos a tener que instalar en nuestro exotraje, y así es como tendríamos nuestro layout, que vamos a mostrárselos por acá, de nuestro exotraje. Entonces, como pueden ver, yo aquí tengo ya desbloqueado los 60 espacios en exotraje, en tecnología, y los 120 espacios en almacenamiento. Entonces, para tecnología yo la tengo configurada de esta forma. Tenemos aquí los traductores, que son los que ya les mostré, el cohete, el guante y la refinería personal por este lado. Por este lado tenemos la semilla estelar y el recuerdo, que estos dos nos los van a dar cuando terminemos el camino del Atlas. Ya pues eso es una misión, un lore, y pues ya ustedes tendrán que avanzar en ella para que se los den. ¿Qué hace estas dos esferas? Nos van a dar vidas adicionales, y en total, teniendo todo este layout, vamos a tener 9 vidas adicionales. Para el soporte vital vamos a tener una configuración de esta forma, donde estos dos son base junto con este, y estos tres son creados o farmeados con el método de la quema de semillas. Igualmente tenemos el jetpack. Para el jetpack tenemos estos tres de base junto con el motor de expulsión, y estos otros tres son comprados o farmeados pues con la quema de semillas. Por acá a este lado vamos a tener estos tres módulos, que esto nos van a dar centinelas. Matando centinela nos van a dar vidrio vivo, que es este por acá. A ver si tengo por acá vidrio vivo.
bueno, no tengo acá en estos momentos vidrio vivo, pero nos van a soltar estos módulos tanto para el exotraje como para la multiherramienta. Entonces estos son los que vamos a poder instalar. También se les puede hacer quema de semillas. Estos tres nos los va a dar también los autófagos, que es la misión última del lore de No Man's Sky. Entonces pues estos van a tener que cogerlos ya más adelante en sus partidas. Vamos a tener módulos de escudo, vamos a tener los de protección de contra peligros, tanto tóxicos, de calor, de frío, de agua, radioactivos, y estos módulos de protección frente a peligros sí los vamos a tener que encontrar sí o sí en las estaciones proscritas. Para que lo tengan en cuenta, no lo busquen en estaciones normales, tienen que buscarlos en estaciones proscritas. Y este sería como un layout base. Si ustedes de pronto tienen otro, pues me pueden decir, Caliche, modifica esto por esto, te hace falta esto, pero básicamente este es el que siempre he manejado, que he visto también en otras guías, y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Bueno, y otra cosa que también me mencionan a veces es cómo puedo modificar los jetpack o la apariencia del jetpack. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al manipulador de apariencia, que en la anomalía tenemos este, en las estaciones tenemos otro en la parte de atrás al lado donde creamos las naves, y en cada una de nuestras bases o de nuestro carguero vamos a poder hacer un manipulador de apariencia. Entonces este modificador de apariencia nos va a permitir aquí en mochila crear diferentes mochilas, tanto de las estelas, modificar la estela, modificar el estilo de la mochila, que estos pues se van a desbloquear, algunas con drops de Twitch, otras con expediciones. Entonces, para que nunca se pierda una expedición, porque estos son los que digamos que en cierta medida dan las mejores. A mí por lo menos me falta esta aerodinámica. También vamos a poder tener capas, que también estas capas se desbloquean con mercurio algunas, y otras en expediciones. Tenemos por acá estas que van cargando ahí, y la vamos a poder cambiar los colores. Si de pronto no queremos capa, Alexo trae, también vamos a poder poner algunas marcas como diferentes estilos y cambiarle el color a nuestro gusto. Entonces así es como también pueden modificar su mochila o su traje o su jetpack para que tengan una apariencia mucho más chimba. Y listo, parcero, así es como vas a poder dejar tu exotraje al tope. Espero que esta guía te haya servido. Y ahora lo que queda por mejorar es tu multiherramienta. Así que por acá te voy a estar dejando un video muy chimba de cómo poner tu multiherramienta al tope. Seguro que te servirá. Y por acá vas a poder revisar mi canal para que conozcas muchos más videos de No Man's Sky. Nos vemos por allá. Y bueno, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo video. Saludos.